Bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo les tengo preparadas alguna información referente al plan de estudios que termina, que es el plan de estudios 2015, y que este año 2024 pues inicia un nuevo plan. En ese sentido, creo que es importante que tomemos en cuenta toda la comunidad, tanto alumnos como docentes, pues algunos puntos que nos van a llevar pues a un término deseable de lo que es nuestra licenciatura. Para esto, bueno, pues quiero presentarles un poco de las expectativas que se tuvieron en este plan 2024. Sobre todo, se vio la necesidad de hacer algunos cambios que tuvieran, pues, un poco de impacto más grande con los alumnos en cuestiones de inserción social. Por eso, bueno, se pone, por ejemplo, la unidad de aprendizaje, Historia de los usos sociales del agua. También hubo un poco de énfasis en ampliar los términos y los usos de las herramientas digitales que en la actualidad son aplicables en la investigación y en la enseñanza. Entonces, para eso se incorporaron pues recursos tecnológicos para la historia, en el caso de una unidad de aprendizaje que se reforzó, que es en primer semestre. Y también se hizo énfasis en reforzar la solidez teórico-metodológica, ¿no? Entonces también se incluyeron en los contenidos de muchas de las asignaturas, pues parte de lo que es las metodologías de la historia. Ajá. En cuanto a la inclusión, que es uno de los temas que también es muy importante que ahora desde la nueva escuela mexicana tenemos nosotros que tomar en cuenta, es, pues bueno, incluir en los contenidos estas temáticas sobre las diversas minorías y los grupos vulnerables también, ¿no? En la actualidad, en la licenciatura estamos teniendo cada vez más apertura en este sentido, entonces debemos de estar preparados para poder fortalecerlo. Otro punto también importante es el área bueno, este de los grupos vulnerables. Por ejemplo, se incorporó una optativa que es Historia de la Afrodescendencia en México. Y también se incorporó una optativa que tiene que ver con derecho, porque se veía la necesidad de, cuando se va a los archivos, cuando se tiene toda esta información sobre sucesión de derechos, en fin, bueno, que se reforzara también con estas temáticas. Y cabe también aclarar que se incorporaron al plan de estudios tres unidades de aprendizaje obligatorias. Una es cultura de paz, se llama así, cultura de paz, igualdad de género e inclusión, en la cual, bueno, vamos a ver específicamente términos sobre género, sobre inclusión y, bueno, minorías también. Y luego está dos unidades de aprendizaje que son ética de la confianza como responsabilidad y ética de la persona y la comunidad, que refuerzan un poco la información que teníamos ya en la licenciatura sobre la unidad de aprendizaje ética. Bueno, en este caso, una de las intenciones de la reestructuración al plan de estudios es alinear con la Agenda 2030 y también alinear con las tendencias mundiales, nacionales e incluso regionales que tenemos y las necesidades que tenemos en la actualidad como como sociedad mexicana. Entonces se presenta la reestructuración a este plan de estudios, se sigue llamando licenciatura en historia, tiene ahora 9 periodos, son 402 créditos. Ahora la diferencia es que son 377 obligatorios y 25, perdón, optativos. El plan sigue siendo flexible y la modalidad educativa pues ahora cambia a ser mixta. Y bueno, la parte principal que quería yo compartirles con ustedes es el mapa curricular. Sí, ya en muchos momentos he platicado con los grupos para ver esta transición que vamos a tener del plan 2015 al plan 2024. Sobre todo en los primeros años, en los primeros semestres, es cuando vamos a tener que reforzar un poco el, el, el estar acercándonos a este nuevo plan, porque se ha detectado que de los 2 primeros años de la licenciatura, todavía los alumnos cuentan con un rezago importante. Es decir, que todavía deben
dos o tres asignaturas de primero, segundo y tercer semestre. Entonces, esto evidentemente va a llevar a un rezago en cuestión del plan de estudios. Ajá. Bueno, el plan de estudios nuevo tiene algunas unidades de aprendizaje en cada semestre, tiene casi 7 unidades todos los semestres, menos el primero que tiene 6. Entonces, también eso lo debemos de tomar en cuenta porque evidentemente la carga de unidades de aprendizaje de cada semestre pues se va a incrementar, ¿no? Y si queremos tener una trayectoria ideal, pues sí tenemos que ser muy conscientes de cuáles unidades de aprendizaje estamos metiendo y cuáles vamos dejando pasar, que fue un poco lo que pasó con el plan 2015, con las generaciones que ahorita están. Tienen un rezago de, les digo, de 1, 2 o 3 semestres y tienen ahí algunas unidades de aprendizaje que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el periodo número 1, que es en el que quiero que nos enfoquemos, porque el semestre que viene lo vamos a retomar. Las unidades de aprendizaje son análisis historiográfico, recursos tecnológicos para la historia, historia del mundo antiguo, historia de México antiguo, historia de España y cultura de paz, igualdad de género e inclusión. Esas serían las 6 unidades de aprendizaje. Podemos ver en comparación del plan anterior que algunas unidades de aprendizaje no están ya en primero, sino que están en segundo, por ejemplo, textos académicos, o al revés, que algunas unidades de segundo semestre están ahora en primero, que es el caso de análisis historiográfico y de historia de España. Ajá, entonces, tomar en cuenta, por ejemplo, análisis historiográfico, en el plan 2015 es lectura analítica de textos. Por lo tanto, todos los chicos que tengan en rezago esa unidad de aprendizaje deberán tomar análisis historiográfico para hacer la equivalencia. Y bueno, algunos, por ejemplo, están cursando en este semestre Historia de España y el siguiente semestre podrán cursar, si es que no la metieron este semestre, o si tienen algún rezago como recurse, también podrán tomar Historia de España, ya con el nuevo plan. Pero sí es muy importante que hagamos una correcta planeación de nuestro mapa curricular, de toda nuestra trayectoria, desde el primer semestre para evitar rezago. Podríamos pensar que esta información cada semestre tendríamos que tomarla y hacernos muy conscientes de qué es lo que estamos nosotros metiendo como unidades de aprendizaje para el semestre, ¿no? Sin embargo, bueno, algunas veces ya no lo hemos hecho y es evidente que en la actualidad tenemos, repito, un rezago importante. ¿Qué se va a hacer y qué es lo ideal para esto? Que cada uno de los alumnos haga un mapa como el que tenemos en la pantalla de su plan de estudios 2015, en el cual hagan o de alguna forma identifiquen cuáles son las unidades de aprendizaje que aún no cursan. ¿Sí? Y las comparen con el plan de estudios 2024, ajá, las asemejen, vaya, y vean cómo pueden ustedes irlas cubriendo conforme van pasando los semestres. Los alumnos que metan el siguiente semestre, por ejemplo, análisis historiográfico, la de recursos tecnológicos para la historia, que bueno, tiene una modificación de nombre, se llama tecnologías de la comunicación y la información para la historia. Ajá, también hay alumnos que tienen rezago y también historia de México antiguo. Entonces, todos los que tengan en estas unidades de aprendizaje un rezago, pues es necesario que lo vayan tomando de una vez. ¿Por qué? Porque evidentemente las generaciones se van a ir sumando al plan de 2015 y van a ir desapareciendo cada vez las unidades de aprendizaje de los primeros semestres. Es decir, el plan 2015 va a ir saliendo y va a ir entrando el plan 2024. Y puede ser que en algún momento digamos que queremos cubrir una de las unidades de aprendizaje que tenemos rezagadas de primero y segundo y ya no nos dé tiempo. Ajá. Y además tengamos que hacer alguna adecuación especial para meter un grupo especial con un solo alumno. Y a veces es más complicado en términos administrativos el realizar esta actividad.
Entonces, sí es conveniente que los alumnos hagan una correcta planeación desde ahorita. Ya se ha pasado la estrategia a los grupos, a cada uno de los tutores también, para que hagan lo propio. Y esa también es otra recomendación, que es muy importante que hagamos pues nuestra plática consciente con nuestro tutor para que nos oriente de cuál sería la mejor manera de cubrir los huecos que tenemos todavía en nuestro plan de estudios. Una de las situaciones a las que que me he dado cuenta últimamente, cuando se ha pasado a los grupos o cuando he tenido contacto con algunos de los estudiantes, es que no lo dicen, no han tomado conciencia de qué unidades de aprendizaje son las que tienen el rezago. Entonces es momento, si antes no lo hicieron, los semestres pasados, es momento de hacerlo. Ajá, porque en el salón o cuando se les pregunta, no tienen rezago, están todos correctos y no tienen ningún problema. Pero en el momento de las inscripciones o en el momento que no se pueden cubrir a lo mejor los tiempos, es cuando los alumnos se dan cuenta y acuden a uno para pedir el apoyo y a veces pues ya no es posible por los mismos tiempos pues asesorarlos o encontrarles vaya la mejor solución. Entonces, en ese sentido también lo deben de tomar en cuenta. También otro punto que deben de tomar en cuenta en esta transición es que hay unidades de aprendizaje que cambiaron a optativas, ajá, que ahora no son obligatorias, sino que son optativas. Este es el caso de tres unidades de aprendizaje que estaban en los primeros semestres. Antropología para historiadores, geografía para historiadores y economía para historiadores, las cuales, por ser ciencias auxiliares básicamente de la historia, pues se decidió cambiarlas a optativas. Ajá. Entonces, en el caso que deban esas unidades de aprendizaje, sí será muy importante que lo hagan saber lo antes posible para ver la posibilidad a lo mejor de crear grupos especiales que permitan que los alumnos no se rezaguen tanto porque esas unidades de aprendizaje pues se van a abrir hasta hasta sexto y séptimo semestre. Entonces, todavía, pues obviamente vamos a empezar en 2024 nuestra primera generación y pues para que lleguen al sexto o séptimo semestre, pues van a faltar varios años. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Y el otro punto son las seriaciones. Ajá. También eso lo deben de tomar en cuenta y ver que las unidades de aprendizaje que en el plan anterior estaban seriadas, en este plan no necesariamente están seriadas todas, salvo las historias del mundo, las historias generales, las historias universales y las historias locales, las historias nacionales, las historias de México, vaya. Esas sí tienen todavía una secuencia importante y se va a seguir respetando de esa manera, lo mismo que teoría de la historia y textos académicos. En este sentido, bueno, todas las que son de docencia tuvieron esa modificación y no son seriadas. Se siguen conservando también, evidentemente, los proyectos de investigación, también las unidades de aprendizaje de análisis y procesamiento de la información, de fuentes de la información y de textos de investigación uno y 2 se siguen conservando, aunque tienen una modificación de nombre. Entonces, también es importante que si no hemos tomado alguna de esas unidades de aprendizaje, pues lo hagamos en este año o en el siguiente a más tardar para no tener rezago en cuanto a las unidades de aprendizaje que tienen que ver con nuestro proyecto de investigación, con nuestra tesis. Ajá. Y bueno, es importante que hagamos un análisis de las unidades que ya no se van a presentar en el plan 2024 también. En este caso sería la unidad de aprendizaje apreciación artística. Ajá. Y si alguno de ustedes tiene algún rezago en ese sentido con esta unidad de aprendizaje, es muy importante que se acerquen a la coordinación lo antes posible. Bueno, finalmente, otro de los puntos que también lo vamos a tomar en cuenta
es que el plan de estudios tiene 9 semestres y en el noveno semestre se va a hacer prácticas profesionales como una actividad, ¿no? Que ahorita está también diseñada de esa manera, lo mismo que integrativa profesional, que ya no forman parte de unidades o de materias como tal, sino que son actividades que van a permitir que el alumno pues se contacte con el mundo laboral, con la parte profesional, que pueda desarrollar y emplear los conocimientos que hasta el momento ha tenido y que los lleve a buena forma en un espacio o en una institución pública o privada, ¿no? Y en el caso del noveno semestre, pues bueno, se va a la par con una optativa, que en el plan ideal sería la última optativa, y también textos de investigación 2 en el cual deben de presentar pues ya finalmente el avance terminado de su proceso de investigación, o sea, de su tesis completa. Ujú. Esas serían a grandes rasgos todas las unidades de aprendizaje que van a tener alguna modificación o que van a tener o que tuvieron, vaya, un cambio significativo y que obviamente debemos de tomar en cuenta para no seguir generando un rezago como el que hasta ahorita tenemos, sobre todo las generaciones que se encuentran en cuarto semestre y en segundo semestre, ¿no? Serían como las más, con las que más les pediría que tomemos atención, pues precisamente para seguir teniendo buenos resultados, ¿no? Y además, bueno, cumplir con lo encomendado, que es formar a los chicos, formarse como historiadores, también los alumnos, y cubrir pues el perfil de egreso que está diseñado para este plan, para el plan 2024, que de alguna forma se va a ir cubriendo también con los mismos alumnos que van saliendo cada generación, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que si tienen alguna duda sobre el nuevo plan, a lo mejor pensarán, bueno, pero el plan es 2024 y todos los que están a lo mejor escuchando son plan 2015. No podemos dejarlo atrás y no podemos no tomar en cuenta que este nuevo plan en algún momento nos va a ir impactando, ajá, y nos va a ir motivando también a tener nuevas actividades y que como comunidad de la licenciatura, ¿no? Vamos a tener que estar inmersos de alguna forma, ¿no? A lo mejor con nuestros compañeros que vienen pronto, las nuevas generaciones, pues seguramente tendrán proyectos en los cuales ustedes, los alumnos que ya están más avanzados, pues puedan tomar en cuenta, puedan participar, ¿no? Y también, pues, integrarse, ¿no? Eso también lo vamos a tomar muy en cuenta. Entonces, bueno, en ese sentido es como vamos a desarrollar nuestro plan, ¿no? Otro punto también que quería compartirles es que generalmente en estos periodos de julio hacia agosto, en este tránsito de semestre, se llevan a cabo actividades intersemestrales. Se pueden abrir grupos especiales, que se llama el periodo J, también se puede abrir y se pueden abrir grupos especiales. Y en este sentido, creo que es importante mencionarlo. Se necesitan 15 alumnos para que se abran, 15 alumnos que deberán de comprometerse a inscribirse a esa unidad de aprendizaje o a esas unidades de aprendizaje. Se solicitan en la subdirección académica para que control escolar pues, nos permita abrir los grupos. Ajá, la unidad de aprendizaje la imparte un docente de tiempo completo de aquí de la licenciatura y además tiene que haber 15 estudiantes. Si no llegan a formarse, a reunirse los 15, pues cierran los grupos, vaya. O sea, es complicado el abrirlos de esa manera. Entonces, a lo mejor no en las unidades de aprendizaje que están en desfase o que se van a abrir para el siguiente semestre en el nuevo plan, a lo mejor no, porque seguramente no se juntan los 15 alumnos, pero sí para otras unidades de aprendizaje que sean obligatorias y que sean teóricas sobre todo,
Ajá, en esas sí se pueden abrir. En el caso de seminarios, por ejemplo, o proyectos de investigación, no se pueden abrir y tampoco se pueden abrir optativas. Solamente las unidades de aprendizaje que son obligatorias y que, bueno, son de carácter, vaya, teórico, ¿no? Por decir un ejemplo, historia del mundo antiguo, historia de México antiguo, historia de España, paleografía, geografía histórica, ese archivo manejo de fuentes, ese tipo de unidades de aprendizaje son las que sí podrían abrirse y no podrían abrirse las demás. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí está la limitación para que sigan tomando en cuenta cuáles son las unidades de aprendizaje que tienen, cuáles son las que les falta por cursar y logren tener una trayectoria pues lo más completa y lo más factible para su vida social, para su vida laboral, también para su vida familiar. Pues yo les agradezco mucho su tiempo, su disposición y los esperamos en la coordinación para que despejen cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias. Bien, voy a dar aperturar la presentación para que se pueda ir visualizando la información. Entonces, em, una de las problemáticas que hoy en día todos ustedes están teniendo es precisamente los factores a los que se enfrentan durante el proceso de la inscripción. Uno de ellos se ha detectado, pues, es por el desconocimiento del mapa curricular. De repente, no sabemos de la existencia de cierta seriación en algunas unidades de aprendizaje que corresponden al núcleo básico y al núcleo sustantivo. Entonces, hay que tomar en cuenta esos factores. Otro de ellos es el desconocimiento de cada una de las trayectorias de nosotros. No solo va, de ustedes, perdón, no solo va en el caso del compromiso como alumnos que tienen en la inscripción en la licenciatura, sino también pues hay que acercarse al tutor para que él pueda asesorar, él o ella pueda asesorar y el conocimiento de la trayectoria pueda tener un seguimiento más marcado. Tercero, perdón, la nula planeación por olvido o desinterés para cubrir las unidades de aprendizaje pendientes. Este tercer elemento es uno de los factores que vale la pena tener muy presentes ahora que viene este ejercicio del desfase del plan de estudios, porque de repente se van aplazando algunas unidades de aprendizaje que probablemente reprobaron en el primer semestre. Luego, entonces, al insertarse un nuevo plan de estudios, eso puede propiciar que el rezago resulte mucho más marcado en la trayectoria de cada uno de ustedes. Hay que seleccionar en el momento que se le asignan para el periodo, para el proceso de inscripción, las unidades que les correspondan en dicho periodo al cual ustedes estén próximos a inscribirse. Recordemos que tienen cierto tiempo, 15 minutos, si mal no recuerdo, que les designa el sistema inteligente de control escolar para que ustedes puedan seleccionar las unidades de aprendizaje. Entonces, eso obliga a tener hasta cierto punto un plan de inscripción, pero lo más adecuado es que se tengan hasta dos planes, es decir, dos propuestas de horario para que en el momento de la selección, como es sabido por todos, de repente ya están saturados los grupos, entonces eso nos lleva a pensar en una segunda opción. A eso nos referimos cuando se enuncia tener un segundo plan. La viabilidad. La viabilidad va muy de la mano de la administración a la trayectoria escolar. Para ellos son fundamental tres elementos. Estos tres elementos corresponden, uno, al análisis de la situación educativa. Hay que pensar en todos estos factores externos y también factores internos. Externos, si están trabajando, externos, si están realizando servicio social y que sin duda eso impide que puedan cursar ciertas unidades de aprendizaje en el periodo al que corresponde. También en la cuestión interna, es probable que ustedes ya tengan otras unidades de aprendizaje pendientes y entonces eso los lleva a estar acá, pues, ¿qué les gusta? Las 12 horas de cada uno de los días para cubrir las trayectorias. Hay que analizar detalladamente. Para tomar esa decisión hay que partir en la situación de la trayectoria. La situación de la trayectoria, insisto, es uno de los factores
que constantemente se debe tener presente a la inscripción de los siguientes o de los semestres inmediatos, próximos inmediatos. ¿Con qué propósito? Para identificar si hay unidades de aprendizaje que de repente por diversidad de circunstancias no habían seleccionado en el semestre correspondiente. Entonces, es necesario que a la par de realizar una revisión con lo que se denomina el mapa curricular, también realizar un cotejo de dicha información en el sistema de control escolar al cual todos ustedes tienen acceso. Y los recursos humanos, materiales y económicos. De repente la situación económica por la que cada uno de ustedes esté atravesando limita a la selección de ciertas unidades de aprendizaje, deben trabajar, luego entonces también no pueden quedarse hasta muy tarde por las situaciones del contexto. Entonces, sí hay que seleccionar de acuerdo a un plan inmediato que se pueda desarrollar en el siguiente semestre. Estoy compartiendo un documento que ahora, pues, por todos los que están inscritos, desde quienes próximos a pasar a tercer periodo y los que ya estarán en noveno semestre, conocen perfectamente. Y es uno de los documentos que complementan a lo que se denomina el plan de estudios. Su plan de estudios, recordemos, es el plan de estudios 2015. Este es el mapa curricular. Y ustedes observan aquí la gama de unidades de aprendizaje que comprenden a toda su trayectoria. En este caso, ustedes observan por periodo y el número de unidades de aprendizaje que corresponden a todo el plan de estudios. Hay que poner mucha atención en algunos elementos que se están marcando aquí, que son las pequeñas flechitas que nos van enunciando, pues la seriación. Ese es uno de los factores bien significativos para ahora que se presenta esta nueva implementación del plan de estudios. Aquí hago un énfasis respecto a en dónde hay seriación. Y si ustedes logran identificar, tenemos casi, o si me permiten, son nueve seriaciones, en todo el plan de estudios que ustedes en este momento están cursando. Hay que cuidar esas seriaciones, sobre todo en las primeras dos, que probablemente ustedes tienen mucha claridad porque son las unidades de aprendizaje correspondientes al núcleo sustantivo, es decir, la sustancia, la conformación del profesional de la historia. Y es en el caso de las unidades de primero, segundo, tercero, hasta cuarto periodo. Insisto, hay una seriación por 4 periodos. Una que probablemente dirían, pues también está elaboración de textos, pero no es tan larga la seriación, es únicamente entre 2 unidades de aprendizaje. Y así sucesivamente se va analizando. Una también siguiente, que es muy larga, es la que corresponde a los seminarios de investigación y que va desde proyecto hasta concluir texto de investigación 2. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en ellas. Mencionaba hace un momento de lo significativo que era una trayectoria ideal. Todos apostarían y qué tutor no estaría pues bien alegre porque sus tutorados pues tuvieran una trayectoria ideal. Desafortunadamente las condiciones económicas, los asuntos personales y todos los factores por los que ustedes atraviesen pues llevan a que su trayectoria ideal se transforme, luego entonces se alargue de ser de 10 periodos, se puede alargar a 11 o hasta 12 periodos. Todo dependerá de las necesidades y pues también de las condiciones a cada uno de ustedes. Entonces, ¿bajo qué criterios eligen sus unidades de aprendizaje a inscribirse en los periodos? Decía hace un momento, tienen un proyecto de vida muy marcado. Algunos dicen, sí, yo debo concluir sí o sí en los 5 años. Tienen ciertas responsabilidades familiares y entonces de repente eso va llevando a aplazar. Lo otro, de repente en el seminario, sobre todo en el seminario, ya no es el tema que les gustaba y entonces van teniendo otros intereses académicos y por eso de repente se va aplazando. O también, ¿por qué no pensar en las problemáticas de estrés a las cuales todos ustedes se enfrentan día a día? Eso los lleva también a tomar ciertas decisiones para realizar una baja temporal de ciertas unidades de aprendizaje o una baja temporal
de su trayectoria y retomar sus estudios en un periodo más adelante. Esa carga académica pertinente siempre debemos pensarla en evitar un rezago. Desafortunada o afortunadamente, muchos de ustedes reciben semestre con semestre, un oficio en el cual se les va indicando por qué se encuentran en una situación de rezago académico. Y entonces, en un cuadro se les identifica cuáles son las unidades que tiene pendientes, si tiene segundos cursos, si ya realizó una baja temporal, el porcentaje de rezago que tiene su trayectoria. Eso va a ser una continua en aras de que ustedes puedan tener muy presente dicha información en caso de no recibir o revisar detalladamente la estructura de la estructura curricular que se encuentra registrada en en el sistema de control escolar. Hay que considerar las unidades de aprendizaje que son seriadas en los periodos inmediatos. Hay que poner mucho énfasis, demasiado interés en todas aquellas que presentan esta seriación, como lo fui anunciando con el gráfico anterior, pues son 9 seriaciones, lo que nos lleva a replantear esos planes que probablemente ustedes tenían ya marcados a mediano o a largo plazo. Porque sin duda se alarga la trayectoria. Y decía al principio, ojo, estamos frente a un nuevo plan de estudios. El plan de estudios 2024 se implementará a partir del próximo semestre. Esta es la malla curricular que corresponde a dicho plan de estudios. Ya es un documento aprobado por la Secretaría de Docencia. Luego entonces ya es posible compartirles dicho documento. Y este documento, como ustedes logran identificar, se reduce de tener 10 periodos a 9 periodos. ¿Qué logramos identificar aquí? También hay seriaciones. Seriaciones que no me quiero detener mucho porque no corresponden y ustedes no están inscritos en este plan de estudios. Ustedes están en el 2015, que es el que deberán seguir. Sin embargo, hay una pieza fundamental que se denomina homologación. La homologación consiste en cursar algunas unidades de aprendizaje que se tienen pendientes, que como ya su plan de estudios, insisto, está en desfase, se debe recurrir a ese ejercicio de equilibrar curricularmente con la otra unidad de aprendizaje que puede conserve la misma denominación en el siguiente plan de estudios y que entonces ustedes deberán cursar para cubrir la trayectoria conforme el plan que ustedes se inscribieron. Entonces, en este caso observamos, vayamos solo con el primero de los periodos, que es primer semestre, y logran identificar aquí la existencia de 6 unidades de aprendizaje. Estas 6 unidades de aprendizaje les suenan muy cercanas. Historia de España, les suenan muy cercanas. Historia del mundo antiguo, historia del México antiguo, tecnologías de la información y la comunicación para la historia, es lo que se denominaba herramientas computacionales, y análisis historiográfico es lo que en su momento para su plan de estudio se denominaba lectura analítica. Luego entonces, estas se deben homologar. Ya la maestra Rosalía en días pasados les envió un mensajito pidiendo que acudieran a la coordinación para que los registráramos quienes están próximos a cursar alguna de estas unidades correspondientes al primer periodo, deben acudir para que en coordinación se tenga un referente y se les pueda considerar su inscripción al siguiente periodo. Entonces, les acabo de mencionar con las cuales estarían homologando. Voy a ir a una pequeña tabla. Tenemos antropología para historiadores. Si alguno de ustedes reprobó antropología para historiadores, se dan cuenta que ahora ya no aparece en el primer semestre, pero sí está en otra etapa del plan de estudios. Ahora se llama antropología para la historia. Si algunos de ustedes adeudan dicha unidad de aprendizaje, es importante también que acudan para que cuando el plan de estudios 2024 esté ofertando dicha unidad de aprendizaje, pero con la denominación antropología para la historia, puedan ustedes inscribirse y cubrir lo que se estipula en su plan de estudio. En la unidad de aprendizaje, elaboración de textos académicos 1, cambio de denominación y ahora se llama textos académicos 1. Y
también deben acudir para efectuar el registro y se puedan inscribir en el siguiente. Geografía para historiadores, ustedes observan su cambio su cambio de denominación y ahora es geografía histórica. Historia del México antiguo, junto con historia del mundo antiguo, se conserva, no cambia ni la denominación ni los elementos teóricos o los contenidos. Algunos factores de contenido estarán cambiando, sin embargo, la denominación sigue. Y la última, que corresponde al plan de estudios, pero solo del primer semestre, quiero aclarar que esta charla es por el momento solo del primer semestre, es herramientas computacionales y multiplataforma. Esta se va a estar homologando con tecnologías de la información y la comunicación para la historia. Esos son los parámetros que todos aquellos que tienen pendientes alguna unidad de aprendizaje puedan inscribirla en el siguiente periodo. Recomendaciones. Ahora es importante conocer no solo su mapa curricular correspondiente al plan de estudios en el cual se inscribieron ustedes, sino también se les invita a conocer el nuevo mapa curricular, sobre todo en el caso de quienes tienen adeudo de algunas unidades de aprendizaje, para que puedan realizar esa identificación. De lo contrario, también es importante que acudan directamente a la coordinación para que se les pueda asesorar y otorgar la información correspondiente, sobre todo para concretar esa homologación. Identificar la situación de su trayectoria. ¿Cuáles son aquellas que tienen un adeudo y en consecuencia se denominan unidades de aprendizaje pendientes y deben acudir para la homologación? Les insistimos mucho, acudan para el registro, para identificar cuál es la unidad o las unidades que próximamente cursarán y se pueda realizar el proceso de la homologación de manera directa en el área de control escolar de nuestra facultad. Su proyecto. Es muy claro que son significativos los recursos y el tiempo y en consecuencia eso puede llevar a alargar o también a llevar una trayectoria ideal, pero siempre de la mano del mapa curricular. Falló un plan de inscripción, de repente ustedes ya tenían planeado una opción y pareciera que les iba a dar un tiempo muy amplio para que se desarrollaran en otro ámbito. Siempre pensemos en un segundo plan de inscripción. Ustedes perfectamente lo saben, ya había seleccionado, ya tenía mi lugar y de repente cuando le di a enviar, perdí el lugar. Piensen en un segundo plan de inscripción para evitar todo este tipo de situaciones y de repente el tiempo les coma el proceso de la inscripción. Y la otra, atender de manera continua las indicaciones que otorgan los medios oficiales. ¿Cuáles son estos medios oficiales? Control escolar y la misma coordinación de la licenciatura en historia. Todos pues tienen una comunicación directa con la coordinadora, lo que les permite tener una respuesta inmediata a ciertas problemáticas durante el proceso de la inscripción. De mi parte sería todo. Esperando les sea de utilidad enorme esta información que les he proporcionado, agradezco su tiempo y agradezco la oportunidad de compartirles esta información. Muchas gracias. Hasta luego.